Hola, mi nombre es Aleli Macedo y soy docente en Pilares Presidentes. En la cápsula de hoy hablaremos sobre la escritura de los números ordinales. Los números nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. Por eso, es realmente importante saber escribir números y cantidades de forma correcta. Sistemas de numeración. Existen dos sistemas básicos para representar los números mediante signos. La numeración romana, heredada de los romanos, se basa en el empleo de 7 letras del alfabeto latino, a las que corresponde un valor numérico fijo. La numeración arábiga, llamada así porque fue introducida en Occidente por los árabes, es la numeración que se basa en el uso de los números o dígitos. Escritura de los números. Representamos los números a través de palabras cuando los números van del 0 al 29, ya que pueden expresarse en una sola palabra. Por ejemplo, he comprado 5 libros, 3 ensayos y 2 novelas. Las decenas y las centenas, ya que también pueden expresarse en una sola palabra. Por ejemplo, este año tengo 50 alumnos en clase. A la boda acudieron 300 invitados. Los números redondos, que pueden expresarse en 2 palabras. Por ejemplo, acudieron 100,000 personas a la manifestación. Ganó 3 millones de pesos en un concurso. Los números inferiores a 100 que se expresan en 2 palabras, unidas por la conjunción Y. Por ejemplo, mi padre cumplió 87 años la semana pasada. En el salón hay 35 manuscritos. Todos los números aproximados o los usados con intención expresiva. Por ejemplo, creo que nació en 1950 y tantos. Te he dicho te amo 1,000,000 de veces. Los números que forman parte de locuciones o frases hechas. Por ejemplo, soy el número 1. ¿Qué 8 cuartos ni qué nada? Representamos los números a través de cifras cuando los números emplean 4 o más palabras en su escritura. Por ejemplo, en verano, la población asciende a 32,423 habitantes. Esto es más claro y de comprensión más rápida que escribir 32,423. Los números están formados por una parte entera y una parte decimal. Por ejemplo, el índice de natalidad es de 1,5 niños por mujer. El separador decimal puede ser un punto o una coma. Los números que representan años. Por ejemplo, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los números referidos a unidades de medida, cuando van seguidos del símbolo correspondiente. Por ejemplo, Madrid está a 40 kilómetros de Guadalajara. Mañana se alcanzarán los 35 grados centígrados. Los porcentajes superiores a 10. Por ejemplo, en las últimas elecciones votó el 84% de la población. No olvides que debe dejarse un espacio de separación entre el número y el signo de porcentaje. Los números que aparecen en documentos técnicos y en formulaciones matemáticas, físicas o químicas. Por ejemplo, edificaciones con altura de entre 30 y 70 metros o con área total construida entre 6,000 y 15,000 metros cuadrados. Algunas otras consideraciones que debes de tener en cuenta son las siguientes. La hora se escribe preferentemente con palabras en textos de carácter narrativo. En cambio, se escribe con cifras cuando se utiliza el modelo de 24 horas en aquellos contextos que requieren la máxima precisión, como sucede en horarios, convocatorias, actas, informes técnicos o informes científicos. La fecha. Se admite la combinación de números arábigos y romanos, o números y palabras, respetando el formato de día, mes y año. Por ejemplo, 26/08/2020, 26/8/2020 o 26 de agosto de 2020. Los porcentajes.
Se admite el uso de letras o números para aquellos menores a 10. Es importante no combinar el uso del símbolo por ciento con palabras, ya que este símbolo debe usarse solo con números. Lo correcto sería escribir 10% o 10%. Otras recomendaciones. La escritura de números posee algunas características concretas para facilitar su lectura, como son usar abreviaturas para identificar un elemento concreto dentro de una serie. Por ejemplo, página 3, habitación 317, número 37. Al escribir números de más de 4 cifras, se agruparán estos de 3 en 3, empezando por la derecha, y separando los grupos por espacios en blancos. Por ejemplo, 8.327.451. Los números de 4 cifras se escriben sin espacios de separación. Por ejemplo, 2.458. Nunca se escriben con puntos, comas ni espacios en blanco los números referidos a años, páginas, versos, números de decretos o leyes y códigos postales. Por ejemplo, año 2001, página 3142, verso 143, artículo 347, código postal 11.410. Importante. Se considera incorrecta la combinación de números y palabras. Por ejemplo, 37, 154.000, 10.000. Se debe optar por una u otra forma. Por ejemplo, 37 o 37, 154.000 o 154.000, 10.000 o 10.000. Recuerda que solo las cantidades que tienen como base un sustantivo de significación numeral como millar, millón, billón, trillón y cuatrillón pueden escribirse mezclando el uso de cifras y palabras. Por ejemplo, 15 millares, 327 millones. Por último, considera que en algunos documentos, como cheques bancarios, contratos o letras de cambio, por razones de seguridad y para evitar confusiones, la expresión escrita en cifras va acompañada de la expresión en palabras. Por ejemplo, páguese al portador de este cheque la cantidad de 25.338 pesos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestra página en Facebook.